Hola, hoy nos metemos de lleno con algo alucinante, las moléculas que, literalmente, escriben el manual de instrucciones de todo ser vivo. Vamos a hablar, como no, de los ácidos nucleicos. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es posible que una cosita tan minúscula, una sola célula, tenga dentro el plano completo para construir, bueno, un elefante, un árbol o a nosotros mismos? Parece cosa de magia, pero la respuesta es pura química, una química fascinante. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es ese manual. Luego, de qué ladrillos está hecho. Veremos cómo se monta la famosa doble hélice, conoceremos al equipo de la ARN y terminaremos viendo cómo ese código se transforma bueno, en vida. Venga, lío. Todo este tinglado de la genética se basa en dos protagonistas, dos moléculas maestras. Por un lado tenemos al ADN, el ácido desoxirribonucleico. Imaginaos que es el plano maestro de un edificio, el original, el que está guardado bajo llave en la caja fuerte, que en este caso sería el núcleo de la célula. Contiene toda la información. Y luego está el ARN, el ácido ribonucleico. Este sería como el jefe de obra, que va a la oficina, hace una fotocopia de una parte del plano, solo la que necesita para ese día, y se la lleva a los currantes. Es la copia de trabajo, la que se usa y se desgasta. Así que, si nos ponemos un poco técnicos, un ácido nucleico es eso, una biomolécula enorme. Fijaos que la palabra clave aquí es polímero. ¿Y qué es un polímero? Pues básicamente una cadena larguísima hecha de piezas que se repiten una y otra vez, como un collar de perlas infinito. Y su misión, como ya hemos visto, es guardar y pasar la información genética. De ahí su nombre, por cierto, nucleico, porque se descubrieron por primera vez en el núcleo de las células. Lógico. Venga, ahora toca ponerse la lupa. Si los ácidos nucleicos son esos collares larguísimos, ¿qué son las perlas? Vamos a desmontar el código pieza a pieza. Pues esas perlas, esas unidades básicas que se repiten, se llaman nucleótidos. Son los ladrillos, la pieza del Lego fundamental. Todo el ADN y todo el ARN no son más que cadenas y cadenas de estos nucleótidos, uno detrás de otro. Y lo bueno es que cada uno de estos ladrillos, cada nucleótido, es a su vez un pequeño mecano de 3 piezas. Siempre las mismas 3. Primero, un grupo fosfato. Segundo, un azúcar, que tiene 5 carbonos. Y tercero, la parte más importante para el código, una base nitrogenada. Esta última es la que funciona como la letra de nuestro alfabeto genético. Vale, aquí encontramos la primera gran diferencia entre ADN y ARN. Está en el azúcar, y de hecho está en el propio nombre. El ARN usa ribosa, de ahí lo de ácido ribonucleico. El ADN, en cambio, usa desoxirribosa, o sea, una ribosa a la que le han quitado un oxígeno, desoxi. Parece un detalle tonto, pero es brutalmente importante. Quitarle ese oxígeno hace que el ADN sea superestable, casi inerte, perfecto para ser un archivo a larguísimo plazo. El ARN, con su oxígeno extra, es más inestable, más reactivo, ideal para ser un mensaje de usar y tirar. Y aquí tenemos las famosas letras del código genético. Son 5 en total las bases nitrogenadas. Se dividen en 2 grupos, las purinas, que son las grandotas con 2 anillos, adenina y guanina, y las pirimidinas, las pequeñitas, con un solo anillo, citosina, timina y uracilo. Ojo aquí, porque esta es la segunda gran diferencia. El ADN usa timina, la T, pero el ARN, en lugar de timina, usa uracilo, la U. Así que si ves una U en una secuencia, ya sabes que es ARN. Bueno, y cuando juntas las 3 piezas, el fosfato, el azúcar y la base, pues ya tienes un nucleótido completo, con su nombre y todo. El nombre es un poco largo, lo sé, pero es lógico. Te dice qué base tiene y qué azúcar lleva. Por ejemplo, si juntas adenina con desoxirribosa y un fosfato, tienes desoxiadenosina monofosfato. Y si juntas uracilo con ribosa y un fosfato, tienes uridina monofosfato. ¿Veis? Es solo describir lo que lleva. ¡Perfecto! Ya tenemos las piezas del Lego. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo se monta con ellas la estructura más famosa de toda la biología. Sí, la doble hélice. Antes de que se supiera cómo era el ADN, un bioquímico llamado Erwin Chargaff se dio cuenta de algo rarísimo. Al analizar el ADN de muchísimos seres vivos, descubrió una pauta que se repetía siempre. La cantidad de adenina era siempre la misma que la de timina. Siempre. Y la cantidad de guanina siempre clavada a la de citosina. Esto no podía ser casualidad, era una pista gigantesca. Y efectivamente, esa pista llevó a la regla de oro, la regla más importante del ADN, el apareamiento de bases. Es súper sencillo. La adenina, la A, siempre va con la timina, la T. Y la guanina, la G, siempre va con la citosina, la C. Siempre. Son parejas fijas, como 2 piezas de un puzzle que solo encajan entre ellas. A con T, G con C. ¡Ya está!
Y este emparejamiento tan específico es lo que permite que se forme la magia. Imaginaos dos cadenas larguísimas de nucleótidos. Pues bien, se pueden unir por el medio, gracias a que una A de una cadena se enlaza con una T de la otra, y una G con una C. Esto forma los peldaños de una escalera. Y si luego retuerces esa escalera, ¡tachán!, tienes la icónica doble hélice que descubrieron Watson y Crick, una estructura elegante, estable y perfecta para proteger la información. Vale, ya hemos hablado del plano maestro del ADN, pero un plano en una caja fuerte no construye nada. Ahora vamos a conocer al equipo de currantes, el ARN. Exacto, el ADN se queda quietecito en el núcleo a salvo. Es el ARN el que hace todo el trabajo sucio. Hay un equipo entero de moléculas de ARN distintas que se encargan de leer las instrucciones y de llevarlas a cabo para, al final, construir las proteínas, que son las que hacen casi todo en la célula. Y este equipo tiene principalmente 3 miembros. Fijaos en los porcentajes. La mayor parte, con diferencia, es el ARN ribosómico, el ARNR. Luego tenemos al ARN de transferencia, o ARNT. Y lo más curioso, el ARN mensajero, el ARNM, que es el que lleva el mensaje del ADN, es solo un 5%. Pero, como veremos, sin ese 5% no hay paraíso. Vamos a ver qué hace cada uno. El ARN mensajero es el chivato, el que copia un trocito del ADN y se lleva el mensaje fuera del núcleo. El ARN ribosómico es la propia fábrica de proteínas. De hecho, forma la mayor parte de la máquina que las construye, el ribosoma. Y por último, el ARN de transferencia es el repartidor. Lee el mensaje del mensajero y va trayendo las piezas correctas, los aminoácidos, para ir montando la proteína. Un equipo perfectamente coordinado. Muy bien, ya conocemos las moléculas, las piezas y los operarios. Ahora vamos a dar un paso atrás, a alejarnos, para flipar un poco con la escala y los enigmas que todo esto esconde. Todo el proceso, conocido como el dogma central de la biología molecular, se resume en estos 3 pasos. 1. Replicación. El ADN se copia a sí mismo para poder pasar la herencia. 2. Transcripción. Se transcribe un gen del ADN a una molécula de ARN mensajero. Y 3. Traducción. Ese mensaje de ARN se traduce al lenguaje de las proteínas y se fabrica una. De ADN a ARN y de ARN a proteína. Ese es el flujo de la vida. Y ahora un dato para que os explote la cabeza. Si cogiéramos el ADN de una sola de nuestras células, una sola, y lo estirásemos, mediría 2 metros. 2 metros de un hilo finísimo metido en un núcleo que es microscópico. Es un nivel de empaquetado que desafía la imaginación. Pero el misterio no acaba ahí. De esos 2 metros de código, resulta que solo un pequeño trocito, apenas un 5%, son genes que dan instrucciones para fabricar proteínas. Y el otro 95%, durante décadas se le llamó ADN basura, pensando que no servía para nada. ¡El 95%! Y esa es la gran pregunta que nos deja todo esto. Si solo una pequeña parte de nuestro libro de instrucciones son las recetas, ¿qué narices hay escrito en el resto del libro? ¿Son páginas en blanco? ¿O es un sistema operativo increíblemente complejo que regula cuándo y cómo se leen esas recetas y que apenas estamos empezando a descifrar? Ahí en ese 95% se esconden algunos de los mayores secretos de la vida.